Seguramente, no has oído mucho sobre él, o tal vez ni siquiera sabías quién era. En un relato lleno de figuras como Pedro, Juan y María Magdalena, José de Arimatea permanece en las sombras, casi invisible. Pero, ¿y si te dijera que este hombre, cuyas acciones parecen pequeñas al principio, tuvo un impacto tan grande que fue él quien dio un último descanso a Jesús en su tumba? ¿Quién era realmente José de Arimatea? ¿Por qué, siendo un hombre rico y respetado, decidió arriesgarlo todo para darle a Jesús el sepulcro donde sería enterrado? ¿Qué motivó a un miembro del concilio judío a tomar una decisión tan valiente en un momento tan crucial? ¿Quién era este hombre? ¿Y qué lo hizo actuar en silencio cuando otros gritaron y se retiraron? ¿Qué lo llevó a tomar decisiones que podrían haber arruinado su reputación en el Sanedrín? ¿Tienes alguna idea de por qué hizo lo que hizo? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus dudas o pensamientos sobre este personaje tan misterioso. En medio del esplendor del templo y la tensión de las decisiones políticas del Sanedrín, vivía un hombre que parecía invisible para el bullicio religioso de Jerusalén. Su nombre era José de Arimatea. No era un profeta, ni un predicador ruidoso. No discutía en las plazas ni lanzaba sentencias en voz alta. Era, más bien, un hombre de silencios, pero de silencios profundos. Silencios que observaban, que discernían, que oraban. José era un hombre rico, influyente, miembro del concilio judío más poderoso, pero no era como los demás. Mientras muchos en el Sanedrín ansiaban mantener su poder y proteger las tradiciones a toda costa, José esperaba algo más. Esperaba el reino de Dios. Y esa esperanza no era teórica ni simbólica. Era una llama viva, alimentada por el rumor de un rabí de Galilea que hablaba con autoridad, sanaba con compasión y enseñaba con una sabiduría que rompía moldes. No era fácil creer en Jesús desde las alturas del Sanedrín. Había miedo. Miedo al rechazo, al juicio de los otros, a perderlo todo. Por eso José guardaba su fe en secreto. Pero ese secreto no lo hacía menos discípulo. En su corazón, algo latía con fuerza cada vez que escuchaba hablar del Nazareno. Cada milagro, cada parábola, cada acto de misericordia le recordaba que Dios estaba más cerca de lo que muchos creían. A veces, los verdaderos héroes de la fe no se levantan entre multitudes, sino que se forman en lo oculto, donde el alma lucha en silencio entre la prudencia y la pasión. José era uno de ellos. Un hombre en las sombras, pero no por cobardía, sino porque aún no era su hora. Sin saberlo, esa hora se acercaba, y con ella, la oportunidad de salir de la sombra, para abrazar la cruz. José de Arimatea caminaba por los pasillos del poder con paso sereno, pero con el alma dividida. En las reuniones del Sanedrín, su voz rara vez se alzaba. No porque no tuviera convicciones, sino porque sabía que en medio de lobos, el cordero debía moverse con cautela. Sabía que lo que él creía, lo que comenzaba a arder dentro de su corazón, no era bienvenido en aquel círculo cerrado, celoso de su autoridad religiosa. El Sanedrín ya había marcado su posición. Jesús era una amenaza, un agitador, un falso Mesías. Y sin embargo, José no lo veía así. Cada relato sobre el Nazareno parecía confirmar lo que él siempre había soñado, un reino distinto, uno que no llegaba con espadas ni decretos, sino con justicia, paz y verdad. José no alzó la voz para condenarlo. No podía, no debía. En lo más profundo de su conciencia, sabía que ese hombre colmado de humildad era inocente. Pero, ¿qué hacer cuando el sistema al que perteneces va en contra de lo que crees? ¿Cómo se sostiene la fe cuando estás rodeado de voces que exigen obediencia ciega? José optó por esperar, por orar, por escuchar. Su fe, aunque callada, era firme. No necesitaba reconocimiento. No buscaba aplaudir a los fariseos ni ganar puntos ante los saduceos. Sabía que la verdad, tarde o temprano, exige una respuesta. Él solo pedía discernimiento, porque, aunque vivía dentro del Sanedrín, su alma ya caminaba en dirección contraria. Muchos lo vieron como un hombre neutral, otros, simplemente como prudente. Pero la verdad era otra. José no era indiferente, estaba en tensión. Una tensión que crecía con cada paso que Jesús daba hacia el Gólgota. Algo dentro de él le decía que pronto llegaría el momento, ese en el que ya no bastaría con creer en silencio. Y ese momento llegaría, de forma brutal, en una colina, y con una cruz. Ese día, el cielo se oscureció antes de tiempo, como si la creación misma comprendiera la gravedad del momento. El Calvario, esa colina polvorienta a las afueras de Jerusalén, se convirtió en el escenario del mayor acto de injusticia y del mayor acto de amor.
José de Arimatea observaba desde la distancia. No gritaba, no lloraba, pero en su interior, algo se quebraba. Aquel hombre colgado entre dos criminales, el mismo que había sanado a los ciegos, perdonado a los pecadores y desafiado a los poderosos con solo la verdad, estaba muriendo. Y lo estaba haciendo con una dignidad que desafiaba todo entendimiento. ¿Dónde estaban ahora los discípulos? ¿Dónde el pueblo que los seguía con entusiasmo? ¿Dónde los que gritaban Hosanna? Hacía apenas unos días, José sintió el peso de la soledad de Jesús, y también el suyo propio. La fe que había guardado en secreto ahora le ardía en el pecho, como un fuego que ya no podía contener. Lo que antes era prudencia, ahora sabía que era cobardía disfrazada. Cada clavo, cada insulto, cada gota de sangre lo enfrentaban con una decisión que ya no podía posponer. ¿Seguiría siendo un creyente en las sombras? ¿O daría el paso hacia la luz, aunque costara todo? La muerte de Jesús no fue solo el fin de un hombre justo, fue el juicio del mundo, y también el llamado para que los que creían, por fin, se definieran. Cuando Jesús exhaló su último aliento y dijo consumado es, José no solo escuchó el eco de una despedida, escuchó un llamado. Sabía que no podía dejar ese cuerpo en manos de los verdugos, ni permitir que el Hijo de Dios tuviera el destino de los desechados. Era hora de actuar, ya no desde la sombra, sino bajo la mirada de todos. El cuerpo de Jesús yacía inmóvil en la cruz, expuesto al desprecio, al polvo y al olvido. Para los romanos, era uno más. Para los líderes religiosos, un problema resuelto. Pero para José de Arimatea, aquel cuerpo era sagrado. Era el cuerpo del Hijo de Dios, y no merecía terminar en una fosa común. Mientras otros discípulos se ocultaban por miedo, José hizo algo impensable, se dirigió al palacio del gobernador romano. No fue una decisión fácil. Pilato no era conocido por su misericordia, y José estaba comprometiendo su nombre, su seguridad y su posición dentro del Sanedrín. Pero algo más grande que el miedo lo impulsaba, la convicción de que ese acto era justo. Era lo correcto. Frente al poder imperial, José no se presentó como un político ni como un rico con influencias. Se presentó como un hombre transformado por la compasión. Con voz firme, pidió el cuerpo de Jesús. No exigió, no negoció, solo pidió. Un acto tan simple, y sin embargo tan profundo. Pilato, sorprendido por la rapidez de la muerte de Jesús, accedió. Y así, con un solo gesto, José rompió el silencio que había mantenido durante años. Dejó de ser el discípulo oculto para convertirse en el que se atrevió a honrar al Mesías cuando todos los demás lo habían abandonado. Este no fue solo un acto de valentía, fue un acto de redención personal. José no podía cambiar el juicio, ni detener la crucifixión, pero aún podía amar, aún podía servir, aún podía dar lo mejor que tenía, porque cuando el mundo da la espalda a Dios, siempre hay alguien que se atreve a acercarse. José ya no volvería a ser el mismo, y tampoco la historia. Con el permiso de Pilato en sus manos y el corazón latiéndole con fuerza, José de Arimatea se dirigió al Gólgota. La colina ya no tenía la multitud de horas antes. Solo quedaban algunos soldados indiferentes, la cruz vacía de propósito para ellos, y el cuerpo de Jesús, aún colgado, inerte, como un trofeo del poder humano. Pero para José, ese cuerpo no era símbolo de derrota. Era el cuerpo del santo, del justo, del maestro. Se acercó con una mezcla de reverencia y dolor, sus manos temblando no por miedo, sino por el peso espiritual de lo que estaba por hacer. Con la ayuda de otro discípulo secreto, Nicodemo, quien trajo mirra y aloes en una cantidad digna de un rey, comenzaron a descender al crucificado. No fue una tarea rápida ni sencilla. Cada clavo arrancado era como una herida nueva en sus corazones. Cada mancha de sangre en sus túnicas les recordaba que ese cuerpo había cargado no solo una cruz, sino el pecado del mundo. No hablaron mucho. No era necesario. Sus actos hablaban con más fuerza que las palabras. Con cuidado envolvieron el cuerpo en lino limpio, como si lo arroparan para su descanso final. Lo perfumaron, lo prepararon, lo honraron. Porque aunque el mundo lo despreció, José se encargó de mostrar que la muerte de Jesús merecía respeto, no como el fin de un hombre cualquiera, sino como el descanso de un rey. Ese momento, silencioso y solemne, quedaría grabado en la eternidad. José no solo dio una tumba, dio dignidad. En un mundo donde la crueldad gritaba, él respondió con compasión. En medio del abandono, él eligió la fidelidad. Y con el cuerpo de Jesús entre sus brazos, comprendió que no estaba sepultando una esperanza, sino sembrando la semilla de una gloria que aún no podía imaginar.
El sol ya comenzaba a ocultarse cuando José de Arimatea y Nicodemo llegaron al lugar escogido, un jardín cercano, tranquilo, apartado del bullicio de la ciudad. Allí, entre árboles silenciosos y el aroma tenue de la tierra fresca, José había mandado cavar una tumba para sí mismo. Era nueva, jamás usada, tallada en la roca, sólida, digna de alguien importante. Jamás imaginó que ese sepulcro, preparado para su propia muerte, terminaría albergando al autor de la vida. Con sumo cuidado colocaron el cuerpo envuelto de Jesús en el interior de la tumba. No hubo palabras, no hubo ceremonia. Solo el profundo respeto de dos corazones que, aunque antes habían callado su fe, ahora la demostraban con actos valientes. José no ofreció lo que le sobraba. Le dio a Jesús lo mejor que tenía: su tumba, su honra, su testimonio silencioso, pero eterno. El jardín, antes solo un rincón de paz, se convirtió en testigo de un misterio divino. Y esa tumba, pensada para la muerte, se convirtió en el escenario donde Dios escribiría la vida eterna. José no lo sabía, pero estaba entregando su tesoro personal para que el cielo lo transformara en altar. Al sellar la entrada con una gran piedra, no sellaba su fe, sino que la liberaba. Ya no era un discípulo escondido. Era un hombre que se había definido, que se había rendido por completo, que entendía que honrar a Jesús en la muerte era el principio de una vida nueva. Mientras se alejaban en silencio, José no tenía respuestas. No sabía si algún día todo tendría sentido. Pero sí sabía una cosa: había hecho lo que debía. Había amado cuando todos huían. Había dado cuando nadie más se atrevía. Y en ese acto, su vida quedó entrelazada para siempre con la historia del Salvador. El sol se ocultó por completo, y con él, comenzó el sábado. Un día de reposo, pero aquel no era un sábado cualquiera. Era un sábado cubierto por el velo del luto, por el eco reciente de los clavos, por el vacío de un Mesías sepultado. José de Arimatea, que tantas veces había pasado el sábado cumpliendo cada norma con precisión, vivía ahora el más difícil de todos. El que venía después del acto de valor. Después de haberse jugado todo. Después de haber descendido el cuerpo y ofrecido su tumba. Ahora, solo quedaba esperar. Y el silencio pesaba más que cualquier piedra. En ese silencio no hubo ángeles, ni milagros, ni palabras proféticas. Solo preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había sido en vano? ¿Era realmente Jesús quien decía ser? Aquel día no hubo señales celestiales. Solo el latido inquieto de un hombre que, por primera vez, había dado un paso de fe que no podía revertir. El sepulcro permanecía sellado, y el mundo parecía igual. Pero José no era el mismo. Su fe ya no se medía por lo que veía, sino por lo que había decidido creer. Y ese es el corazón de la verdadera fe: permanecer firme cuando todo parece perdido. Adorar en la espera. Confiar en medio del silencio. En ese sábado sin milagros, José fue parte de la historia que el cielo aún escribía. Una historia que necesitaba ese intermedio sagrado entre la muerte y la vida. Porque solo quien ha conocido el peso del silencio puede luego comprender la magnitud del anuncio: Él ha resucitado. Aquel sábado fue largo, callado, intenso, pero fue necesario. Porque incluso cuando Dios parece guardar silencio, está obrando en lo invisible. Y aunque José no lo sabía, la piedra no se quedaría en su sitio por mucho tiempo. El amanecer del primer día de la semana rompió el silencio con una luz distinta. Las mujeres, fieles aún en medio del dolor, se dirigieron al sepulcro con aromas y ungüentos, esperando encontrar un cuerpo. Pero lo que hallaron fue lo impensable: la piedra removida y el sepulcro vacío. José de Arimatea no estuvo allí para ver el momento glorioso. No vio al ángel, no escuchó el ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Pero su tumba, la que con sacrificio y amor había ofrecido, fue el escenario de la mayor victoria del universo. El lugar que debía guardar la muerte, se convirtió en evidencia viva de la resurrección. El sepulcro vacío no solo cambió el destino de la humanidad, también reivindicó el acto de José. Porque mientras otros protegían sus cargos y temían a los romanos, él se había atrevido a dar lo más valioso que poseía. Y ahora, ese sepulcro estaba vacío, no por descuido, sino porque el autor de la vida había vencido a la muerte desde dentro. Aquel jardín, testigo del reposo, se convirtió en símbolo del renacer. Y aunque el nombre de José no se mencione en el relato de las apariciones, su presencia está allí, en cada mirada de asombro, en cada lágrima de alegría, en cada grito de Él vive. José no solo entregó una tumba, entregó su fe, su lugar, su historia. Y en el plan perfecto de Dios,
Todo encajó. Porque cuando entregamos lo nuestro por amor a Cristo, Él transforma lo terrenal en eterno. El sepulcro vacío fue la respuesta celestial a su acto silencioso. Un testimonio eterno de que, incluso cuando no lo vemos, el poder de Dios se manifiesta en lo que decidimos entregar. Y desde ese día, el mundo jamás volvió a ser el mismo. Mucho antes de que José de Arimatea naciera, el profeta Isaías ya había escrito palabras que resonaban como un susurro divino en medio de los siglos. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, 9. Durante generaciones, esa línea fue leída, cantada, recitada. Pero nadie sabía realmente a quién se refería. Hasta que llegó el día en que una tumba prestada, tallada en roca y perteneciente a un hombre rico, se convirtió en escenario del cumplimiento exacto de esa profecía. José no actuó con la intención de cumplir una escritura antigua. No se levantó esa mañana con la idea de formar parte del plan mesiánico. Solo hizo lo que sintió que debía hacer, honrar al maestro con lo mejor que tenía. Pero el cielo ya lo había elegido como pieza clave en el diseño eterno. Sin saberlo, sus manos al bajar el cuerpo, su decisión al ir ante Pilato, su tumba ofrecida sin condiciones. Todo era parte de un guión escrito por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es que así actúa el Señor. Utiliza los actos sencillos, pero sinceros, para cumplir los designios más sublimes. José, el discípulo silencioso, se convirtió en el testimonio vivo de que cada detalle en la historia de Jesús estaba previsto. Su valentía no solo rompió el miedo, también dio forma tangible a una profecía que parecía olvidada. Y ahí está lo más maravilloso. Cuando alguien obedece lo pequeño, Dios lo usa para lo eterno. José no buscaba reconocimiento, pero su tumba se convirtió en símbolo de esperanza. No proclamaba profecías, pero fue el instrumento de su cumplimiento. El texto de Isaías cobró vida en él. Y desde entonces, cada vez que alguien lee ese versículo, su nombre queda escrito, no en letras, sino en propósito. Después de aquel acto, José de Arimatea desaparece de las páginas del Nuevo Testamento. No se nos cuenta qué fue de él, si enfrentó represalias, si fue expulsado del Sanedrín o si siguió en secreto a los discípulos del resucitado. Pero no hizo falta saber más. Porque en un solo momento, cuando todo parecía perdido, él hizo lo que pocos se atrevieron a hacer: ponerse de pie por el Mesías cuando ya no parecía haber esperanza. Su legado no está en las muchas palabras que pudo haber dicho, sino en el peso de sus acciones. Cuando otros callaron, él habló con sus hechos. Cuando otros huyeron, él se acercó. Cuando el mundo veía derrota, él respondió con honor. Y lo más notable es que lo hizo no cuando Jesús era popular, no cuando los milagros lo rodeaban, sino cuando todo parecía terminado. Ese es el tipo de discípulo que el reino necesita, no el que solo adora en la cima, sino el que permanece fiel en el valle. José nos enseña que el verdadero discipulado no busca aplausos ni reconocimiento. Se mueve por convicción, por amor, por justicia. Él no necesitó títulos apostólicos ni discursos encendidos. Solo necesitó un corazón rendido y una tumba vacía. A través de él entendemos que el reino de Dios también se construye con actos discretos, con decisiones valientes tomadas en el momento exacto. Que no es necesario ser visible para ser eterno. Que la fe silenciosa, cuando se convierte en acción, puede cambiar el curso de la historia. Hoy, cuando recordamos la cruz y la resurrección, no podemos olvidar a aquel hombre que se atrevió a amar cuando todos ya se habían rendido. José de Arimatea, el discípulo valiente, el hombre de la tumba prestada, el testigo silencioso del poder de Dios.